Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, diga. Sí, buena. ¿Con quién compitió Horacio Vázquez electoralmente en el 1924? Isidro Jiménez, un héroe nacional, una figura notable que debió ser electo por el pueblo dominicano. Y en cambio escogió al caudillo fanfarrón, estúpido, analfabestia, ¿verdad? Como Horacio Vázquez, ¿verdad? ¿Con quién compitió? Eso, con ese patriota, con esa figura extraordinaria, autor de uno de los acuerdos más importantes que ha producido la República Dominicana, a pesar del hielo que los votantes dominicanos le aplicaron a este patriota insigne. El doctor Jiménez es una figura que debemos recordar no solo con cariño, sino también con gratitud. Gobierno de la tarde, adelante su pregunta para don Álvaro Albelo, diga. Don Álvaro, ¿de dónde viene lo de Santo Domingo de Guzmán? El nombre Santo Domingo de Guzmán, pregunta él, don Álvaro. Yo he explicado eso varias veces. Lo que pasa es que los primeros sacerdotes, los primeros que vinieron a apoyar los crímenes del imperio, los asesinatos, los robos de la riqueza de estas tierras, pertenecían a la orden de Santo Domingo de Guzmán. Por eso la misma capital de la República después también se llamó así. Entonces cambiamos de Santo Domingo de Guzmán a Ciudad Trujillo. ¿Por cuál de los dos nombres se decide usted? Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Sí, muchas gracias. Preguntarle a don Álvaro. Tiene que bajar su radio, mi amiga, baje su radio, ¿eh? Si es verdad que Pedro Santana tiene descendencia haitiana. Pregunta no tenía descendencia haitiana. Él nada más tenía una descendencia, el demonio. Era sobrino de Satanás, ¿verdad? Esa figura monstruosa que Balaguer, que decía que Duarte era tan grande como un Cristo, por eso el libro se llama El Cristo de la Libertad, a ese monstruo que deportó a Duarte, a Sánchez, a Mella, y que deportó a toda la familia de Duarte, sabiendo que estaba enferma, y allá murieron en Caracas, incluyendo su madre, doña Manuela Díez de Rodríguez, ¿verdad? Y entonces Joaquín Balaguer, que escribió tantas pendejadas, tantas vainas que no sentía en realidad, porque había perdido un proceso electoral, dijo, déjame, no me reconocen una vez más, pues les voy a meter ahí a Santana. Y entonces su venganza fue esa. Por eso él hoy se le rinde culto a Balaguer por ser el descendiente directo de Lucifer. Solamente como un aporte, don Álvaro, porque la amiga preguntaba si tenía descendencia haitiana. Lo que pasa es que Pedro Santana nació en Hincha, y en ese momento Hincha era parte del territorio dominicano. Luego pasó. Los haitianos los acosaron a los familiares y se mudaron para el este del país. Eso de Atomayor del Rey, no es una casualidad. Ahí fue a parar la familia, ¿verdad? Como tú bien señalas, después de los padecimientos sufridos por esa familia frente al control haitiano. Pero eso no justifica en lo más mínimo la traición a la patria. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, diga usted, adelante. Sí, buenas. Emanuel Cruz. Don Álvaro, ¿por qué Pedro Santana se ensañó tanto contra Duarte, Sánchez y Mella? ¿Y por qué desterró a Duarte? ¿Qué fue lo que pasó? Duarte, Sánchez, Mella y otros más representaban libertad, representaban independencia pura y simple, representaban un logro de los pueblos en su visionaria concepción filosófica del poder. Entonces él, que era un enemigo de las ideas patrióticas y que era un enemigo de la liberación de los pueblos y que era contrario a que estos pueblos se mantuvieran en la más estricta ignorancia,
Por eso su actitud como una actitud de venganza política. Gobierno de la tarde, adelante, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Don Álvaro, los tres padres de la patria son Pampa. ¿Entiende nada de lo que usted dice? No se entiende nada. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Saludos, Eduardo. Don Álvaro, es cierto que más de media docena de puertorriqueños peleó y murió en 1959 en tierra dominicana contra Trujillo. Uno, pero esa cantidad no. Algunos patriotas, hermanos puertorriqueños, hermanos de Borín, que pues somos hermanos. Los dominicanos somos puertorriqueños y los puertorriqueños son dominicanos. Hubo de muchas nacionalidades, ¿verdad? Inclusive hasta norteamericanos, ¿verdad? En esa expedición maravillosa que sentó un precedente y estimuló la creación de nuevos organismos en contra de la tiranía del generalísimo Trujillo. Ahora, esa cantidad, eso nunca se ha dilucidado, que había tantos puertorriqueños, que había tantos de la otra nacionalidad, etcétera. Eso nunca se ha determinado y estoy de acuerdo que no se haga porque es prácticamente imposible determinar con exactitud qué pasó en ese aspecto. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Sí, buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, don Álvaro. Don Álvaro, ¿qué opinión le merece la figura y el personaje histórico de Espartaco? Espartaco, un luchador. En su época, estamos hablando de una cosa que pasó hace siglos, dio cátedra de ser un guerrillero, de ser un armador de una revolución contra la tiranía de los reyes de entonces. Espartaco, el esclavo que levantó al pueblo y levantó a los que estaban ahí esperando ser ajusticiados, ¿verdad? Una figura notable de los primeros hombres que mandaron a luchar y él fue a luchar contra el reinado romano atrasado y obsoleto. Tenemos en Espartaco, vamos a decir, al primer revolucionario, al primer guerrillero, al primer patriota que levantó las armas de entonces contra el dominio romano. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Don Álvaro, la diferencia entre Stalin y Trujillo, ¿cuál era más complicado? ¿Qué es lo que dice Él dice este idiota? cuál era más fuerte de Stalin o Trujillo, don Álvaro. Stalin o Trujillo. Cosas totalmente diferentes. ¿Cómo usted va a comparar un tirano que gobernó una isla de poco más de 3 millones, 4 millones de habitantes, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que Stalin convirtió en la segunda potencia del mundo? Esas son cosas que no resisten la comparación. Compararlos sería desconocer quién era cada cual y qué hizo. Vamos a una pausa. Cuando retornemos será el último segmento de esta hora con don Álvaro Arbelo. Adelante, Francis.